cadenaser.com. Alberto Garzón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Alberto Garzón publica libro, se titula La gran estafa. ¿Cuál es la gran estafa? Pues esta crisis económica, porque aunque técnicamente se defina como crisis económica de forma certera, lo cierto es que al final en la práctica se traduce en una transferencia de dinero desde lo público hacia lo privado, de los más pobres hacia los más ricos. Otra forma de decirlo son desde abajo hacia arriba. En definitiva es algo que todo el mundo percibe, es algo que la gente sabe que está siendo robada, que trabaja más tiempo por menos dinero, que al final hay dinero en sobres, que al final hay dinero por el que se llevan efectivamente las grandes empresas de forma ilegítima, ilegal incluso, y al final pues en lo que se trata el libro es de explicarlo pues desde un punto de vista riguroso. ¿Y por qué, si eso es tan evidente, no se produce una movilización social como esta que vamos a recordar ahora mismo, esta? Que la traemos aquí, el no a la guerra, porque hoy se cumplen 10 años de aquella movilización a nivel mundial que sacó a muchísima gente a la calle, porque creo que fue la primera manifestación de Alberto Garzón, ¿es así? Efectivamente, fue ahí cuando comencé, digamos, el activismo más político. Porque tenía 17 años. Eso es, sí, ahora mismo tengo 27. Y la pregunta era esa, ¿no? La guerra de Irak, un acontecimiento que conmovió a muchísima gente, que movilizó a mucha gente, pero que ocurría lejos de la vida cotidiana. Y lo que usted describía hace unos momentos, ese estado de cosas, esa sensación de espanto, de miedo, de estafa que tienen muchos ciudadanos y que, sin embargo, no consigue una movilización masiva. Sí, yo creo que hoy sí que hay un nivel de frustración pues muy elevado. Lo que pasa es que hay que canalizar esa frustración para que pues la gente sienta la motivación por salir a la calle y lo está haciendo. Creo que tenemos, según dijo el gobierno, un récord de manifestaciones en el año pasado. Lo que ocurre es que no son masivas porque no hay una organización. Eso es una diferencia notable con hace 10 años en la guerra de Irak, cuando aquellas movilizaciones estaban promovidas por todas las organizaciones políticas de izquierda grandes, incluida el Partido Socialista. Entonces, claro, si ponen tantos aparatos a favor de una movilización, es más fácil que cuando, por ejemplo, el 15M que salió de los movimientos sociales que tienen menos volumen y por lo tanto pues al final es más difícil, aunque hemos visto en la práctica que finalmente se puede conseguir. Yo creo que estamos en un camino de nuevas movilizaciones, eso es evidente. El 15M no ha desaparecido, ni mucho menos. Las razones que llevaron a la gente a salir, que nos llevó a salir el 15 de mayo, realmente no solo es que sigan estando, es que se han agravado, es que tenemos unas circunstancias aún peores y por lo tanto yo creo que en cualquier momento nos podemos encontrar en unas circunstancias en las que nos sorprenda de nuevo un 15M igual que nos sorprendió en el 2011. Van a comprobar ustedes cómo en esta entrevista me va a pasar lo que ya me está pasando, que voy del usted al tú permanentemente, no por la edad de Alberto Garzón, sino porque él es contertulio en esta casa, analista con Àngels Barceló un día a la semana, y a los analistas que nos acompañan habitualmente los consideramos casi de la casa y se produce este fenómeno. En una entrevista Alberto Garzón dijo: si la gente considera que es mejor irse a una plataforma de afectados por la hipoteca, por ejemplo, para luchar porque lo ven más efectivo, eso significa que hemos fracasado. ¿Quién? ¿La política? ¿La izquierda? La política institucional de los partidos y organizaciones de izquierdas, incluida en la que yo estoy participando, es un fracaso evidentemente relativo, pero lo que sí hay que hacer constar es que si incluso militantes de Izquierda Unida, militantes de organizaciones de izquierda eligen participar en instrumentos diferentes como son los movimientos sociales para dar respuesta a sus inquietudes, que son las que también tienen siendo militantes de Izquierda Unida, significa pues que hay que hacer una reflexión en torno a la eficacia de un partido político de acuerdo a sus objetivos. Hay que hacer una reflexión. Esto no significa considerarlo, digamos, de fracaso absoluto, pero sí está claro que ha reflejado que los movimientos sociales son los que están en la vanguardia de la lucha diaria, son los que han marcado la agenda. Es decir, la plataforma de afectados a las hipotecas ha marcado la agenda política, ha conseguido el éxito que conseguimos esta semana, este martes, con la ILP. En fin, ha habido una gran serie de éxitos que entiendo, lo lógico desde mi punto de vista y a nivel personal, evidentemente, eso debería haber correspondido pues a las organizaciones de izquierdas que defendemos ese ideario, pero que no hemos podido estar al nivel de lo que han demostrado estas plataformas. Alberto Garzón dice que un partido político es lo más parecido a una secta, o al menos lo dijo en una entrevista.
¿Izquierda Unida es una secta? No, pero además hay una diferencia importante entre el Partido Popular, el Partido Socialista y, por ejemplo, Izquierda Unida por otro lado. Izquierda Unida, desde forma estatutaria, desde el inicio, se define como partido político y movimiento social, es decir, tiene que tener las dos patas de la cuestión. Entonces, desgraciadamente sí que es verdad que los partidos políticos en nuestro país pues son muy rígidos, son muy poco flexibles y al final esa configuración muy jerárquica puede hacer que una oligarquía basada en contactos clientelares pueda determinar lo que quieren ellos mismos y obligar y forzar la voluntad de la base social. Desgraciadamente lo hemos estado viendo, incluso ya que mencionamos la guerra de Irak, pues el propio Partido Popular, sencillamente unas pocas personas se encaminaron directamente a una guerra, no ya sin contar con la población, sino sin contar con sus votantes, sin contar prácticamente con sus militantes. Entonces esas estructuras hacen que realmente pues se pueda formar una élite política en los grandes partidos que han tomado el poder, que están muy vinculados a la élite empresarial, y al final tenemos una élite social, sencillamente, de muy poca gente determinando lo que ocurre en la política del país, y eso yo creo que evidentemente no es nada que yo quiera. Ya, pero tú que vienes, usted que viene de la calle, de la protesta, de la movilización, y que ha entrado en el corazón de la política en una democracia, en el Congreso de los Diputados, ¿ha padecido de alguna manera, en mayor o menor medida, esa rigidez dentro de la formación que le ha dado ese escaño? No, dentro de nuestra formación no, porque no se dan las circunstancias, al contrario, pues yo nunca he sido cargo orgánico de Izquierda Unida hasta apenas hace unos meses, siempre he sido un militante de base más y realmente me he encontrado con todo tipo de facilidades. Sí es verdad que en el Parlamento pues encontramos que carecemos de instrumentos, me refiero a nivel de diputado, para que al final podríamos decir prácticamente, lo he dicho en varias ocasiones, que que el Parlamento se ha convertido en un teatro de sombras, porque al final viene el señor Draghi, hace una comisión clandestina y nos dice lo que hay que hacer. Entonces, al final, al señor Draghi no lo vota nadie, a nosotros sí nos votamos, o sea, somos los representantes elegidos legítimamente. Nosotros en Izquierda Unida no aplicamos la disciplina de voto, entonces es un ejemplo que hace que haya una diferencia. También son circunstancias distintas. ¿Se sienten ustedes muy perjudicados por eso del todos los políticos son iguales, es la política la que está mal, todos los partidos son corruptos, que es lo que acaba generando un estado de opinión así, la sucesión de noticias y el no diferenciar, no matizar? ¿Se sienten perjudicados por eso? Sí, pero no solo nosotros, en tanto que diputados o gente que participa en la política institucional, sino yo creo que eso es un lenguaje muy peligroso porque es una generalización injusta. Estamos hablando además de que puede ser la vía de apertura del populismo o incluso ya directamente del fascismo, porque después de la política, ¿qué hay? Después de la política, ¿qué hay? Puede venir un hombre salvaje o puede venir un tecnócrata que nos dicte lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que hay que recuperar el sentido noble de la política. La política es sencillamente participar colectivamente para determinar cómo nos organizamos como sociedad. Entonces, la política institucional es una parte de la política, pero la política también es las asociaciones de vecinos, los movimientos sociales, etcétera. Entonces, no es lo mismo Rajoy que yo, por ejemplo, o que Cayo Lara, o que cualquier otro diputado. No es lo mismo, no estamos en las mismas redes, no tenemos los mismos contactos, no tenemos la misma ideología, lo que quiere decir que vamos hacia modelos de sociedad distintos, y tampoco tenemos la misma cultura ética dentro de la política, y por supuesto sería absurdo compararnos ya con Bárcenas o con Camps o con Gürtel o con Fabra, sería absurdo, pero por lo tanto es un lenguaje peligroso porque abre la puerta pues al fascismo directamente, o como decía también a un tecnócrata que diga no, los políticos es que son todos iguales, hay que quitarlos y que venga un experto que nos obligue a hacer cosas que él sabe. Las encuestas que se publican estos meses recogen una caída del bipartidismo en España, cae el Partido Popular, pero eso no lo recoge el Partido Socialista, y sin embargo apuntan subidas de Izquierda Unida, de UPyD y de Equo. ¿Qué opinión tiene de estos partidos con los que se disputa la fuga de votos del bipartidismo? Bueno, yo creo que es un efecto natural, porque al final el Partido Popular y el Partido Socialista han estado gobernando este país y son en última instancia responsables del modelo de crecimiento que se ha derrumbado y que nos ha llevado a esta crisis, y por lo tanto la desconfianza es muy importante. Es cierto que hay una transferencia de votos a Izquierda Unida, a UPyD y a otros partidos, cada uno tiene un perfil distinto, evidentemente. Yo creo que Izquierda Unida y UPyD, por ejemplo, pues no tienen apenas aspectos en común en cuanto a ideología. En cambio, pues con Izquierda Unida pues sí hay elementos ahí que son muy cercanos.
Al final lo que quizás preocupe más sea ver que en las encuestas mucho del desplome del PP no es que vaya a los partidos minoritarios, sino que se va directamente a la abstención. Entonces, eso es realmente un problema político, porque al final la gente lo que está diciendo es que no quiere participar en un proceso electoral. Y eso es una reflexión que hay que hacer en el sentido amplio. Todos los partidos, toda la gente preocupada por el futuro de la sociedad. Yo creo que vamos hacia un escenario de muchos partidos, que eso es rico porque nos permite pues tener ¿Es gobernable un escenario así? Sí, yo creo que sí, porque además al final pues hay que adecuarse. Lo que pasa es que venimos de una cultura política muy rígida en el que estamos acostumbrados a que un partido, además el propio sistema, digamos, lo cierra de esa forma, en que un partido pues gobierne y al final se haga incluso con mano de hierro, como está haciendo el Partido Popular. Hay que cambiar esa cultura y tenemos pues otros países que tienen otros sistemas. No hace falta irse al de Israel o al de Italia, pero por ejemplo el caso de Grecia pues nos ha puesto ahí también en una situación de reflexión, porque es que se está viniendo abajo todo lo que estábamos acostumbrados y hay que construir cosas nuevas. Hay incertidumbre, pero yo creo que es el camino que hay que coger. En el ensayo, en el libro La gran estafa que publica la editorial Destino, dices algo que a mí me preocupa mucho, que la clase política curiosamente estuvo muy bien valorada entre los años 1996 y 2005, es decir, que valoramos a los políticos no tanto por sus actos, sino por cómo estamos nosotros y cómo tenemos el bolsillo. Sí, desgraciadamente es lo que dicen las estadísticas. No quiere decir que en los años de la burbuja inmobiliaria los políticos fueran extraordinariamente bien valorados, pero desde luego estaban mucho mejor valorados que ahora. Y esto es paradójico, porque antes era cuando estaba el dinero, cuando más se robaba, cuando más se hacían concursos totalmente manipulados públicos para dárselo a la empresa del amigo, etcétera. Pero el caso paradigmático es la Comunidad Valenciana, en el que los casos de corrupción, etcétera, eran revalidados en las urnas. Entonces, eso nos lleva a una reflexión que va más allá de las instituciones, nos lleva a la reflexión de la cultura política de este país, una cultura política que hay que educar y efectivamente pues hay que hacer todo lo posible para que la gente se preocupe de política, porque es verdad y es desgraciado que las estadísticas han mostrado que durante mucho tiempo, pues aquellos que estaban robando y que claramente ahora lo estamos viendo, pues incluso cuando ya se sabía, pues desgraciadamente se les volvía a votar. No evidentemente todo el mundo, pero sí de forma mayoritaria, y eso sí que es verdaderamente problemático. No es solo de este país, tenemos a Berlusconi en Italia, tenemos ejemplos en todas partes, entonces ahí hay algo que hacer. Dices que el milagro español es la otra cara del milagro alemán. ¿Quién manda hoy? ¿Y se puede intentar domar al poder económico, al poder financiero, o es una utopía agradable de escuchar pero imposible de conseguir? No, utopía no es, evidentemente. Además, a lo largo de la historia pues ha habido diferentes formas de controlar el poder económico y de controlar los recursos de forma democrática. Al final, lo que le digo que es el milagro español, porque se suele presentar mucho como el fracaso del modelo español y el éxito del modelo alemán. Y es falso, porque ambos modelos de crecimiento se necesitaban. Es decir, Alemania era un país que vivía exportando más de lo que importaba y España era un país que vivía importando más de lo que exportaba. Ambos modelos se necesitaban y al final ocurría lo que decía gráficamente un directivo alemán, que decía: los alemanes vendemos coches a los españoles y les prestamos el dinero con el que comprarlo. Todos estos elementos hacen que el modelo europeo se haya construido sobre esa fragilidad, la fragilidad de que unos modelos se necesitan a otros, pero cuando llega la crisis, pues lo que queda es un nivel muy elevado de deudas en el espacio español que tienen que devolver al espacio alemán. ¿Quién manda definitivamente? Pues cuando hicimos el plan de rescate bancario, el memorándum, y que era de 100.000 millones de euros, no se debatió ni se votó en el Congreso español. Eso es muy importante, es un reflejo estupendo. Se votó y se aprobó en el Parlamento alemán. Y al final es la propia troika, instituciones que ya se sabe que es el Fondo Monetario Internacional, etcétera, las que deciden. Decíamos hace un rato que el diagnóstico está más o menos claro del momento que vive España, pero que en el pronóstico, en fin, es difícil arriesgar porque los instrumentos están en manos de quien está en el poder, no en quien, como usted opina lo que me está contando, u otros partidos de la oposición que querrían cambiar. Cuentan la situación, por ejemplo, en el Congreso, sin ir más lejos, con los debates de la próxima semana, de cosas pequeñas a cosas grandes. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de este atasco en el que estamos? Bueno, pues necesitamos, para empezar, cambiar de rumbo, porque las políticas que se están aplicando a instancias del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea, del Banco Central, están agravando la situación. Un ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en el año 2010 decía que Grecia iba a decrecer en el 2011 un poquito y en el 2012 salía disparada de la crisis. Al final, hemos tenido un decrecimiento en ese país del 7% ambos años. Entonces, si los expertos nos dicen que aplicando sus medidas vamos a salir de la crisis y después la realidad
actualidad demuestra que es lo contrario, que se empeora, pues habrá que cambiar de rumbo. Pero es esto algo que no quieren entender porque al final quizás no es que quieran salir de la crisis, es que estamos viviendo un cambio del modelo de sociedad, un cambio del modelo de crecimiento. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el rumbo, pero para eso hace falta una correlación de fuerzas diferentes. Muy brevemente, en el año 2008 Sarkozy dijo, asustado, que iba a refundar el capitalismo. Todo el mundo, de los altos dirigentes, decían que el capitalismo tenía que ser refundado, que tenía que cambiar, etcétera. Cuando vieron que la izquierda no tenía fuerza suficiente para enfrentarles, entonces se tranquilizaron y dijeron, bueno, venga, ahora no vamos a refundar el capitalismo, sino que lo vamos a hacer aún más violento y vamos a empobrecer a la ciudadanía con estas políticas. Entonces, es una cuestión casi política, es de correlación de fuerzas. Si el poder económico ese que gobierna no tiene miedo a ser, compensado con otras fuerzas, definitivamente van a seguir por una vía de su enriquecimiento a costa del resto de la población. Alberto Garzón comprende muy bien, por razones obvias, los problemas que tiene la juventud en este momento, la juventud española, ese paro dramático, vergonzoso, esa emigración. Hoy venimos contando que ya son 400.000 los españoles que se han tenido que ir, la mayoría jóvenes altamente cualificados. Alberto Garzón ha tenido contratos precarios. Me dejan aquí en documentación que tuvo una beca por la que ganaba 350 euros, luego un contrato por el que ganaba 800, otro de 6 meses. ¿Cuánto cobra ahora, Alberto Garzón? Pues ahora cobro pues lo que cobra un diputado que está en mis comisiones. Tengo en mi página web toda la nómina y es todo absolutamente transparente. La nómina oficial son 4.500 netos, de los cuales pues voluntariamente dono el 30% este año. He donado el 30%. ¿Y qué le parece esta guerra en la que estamos últimamente? Hay un asunto de fondo, que es el tema a aclarar del caso Bárcenas, y esta derivada de yo gano tanto, pero usted gana más y el dinero que tiene. ¿Cómo darle transparencia a esta situación, darle normalidad democrática al margen de lo que pase con el caso Bárcenas? Claro, yo creo que es necesario ese debate, aunque también puede llegar a ser un poco peligroso si no se tienen en cuenta más cosas. Por ejemplo, yo creo que tiene que haber transparencia absoluta en la gestión del dinero público. Esto quiere decir que se tiene que saber qué cobra cada cargo público, pero también a dónde va cada euro público, porque es nuestro dinero y por lo tanto queremos saber por qué se le da a una empresa en un concurso público y por qué no a otra, y dónde está ese contrato, etcétera. Transparencia absoluta en la gestión del dinero público, porque eso pone de relieve la corrupción y cualquiera que quiera verlo pues podrá decir, oye, ¿por qué esta empresa y no la otra? Entonces eso, desincentivará la corrupción. Entonces es un camino que hay que tomar sin lugar a duda, y además se puede hacer. Tenemos la tecnología para que cualquiera desde su casa pudiera ver directamente qué pasa con eso. Entonces es un camino adecuado. Ahora, si solo nos centramos en el sueldo, vamos a pensar que es que realmente hay un despilfarro, y en términos económicos, siendo riguroso, el sueldo de los políticos, incluso cuestiones como el coche oficial, que yo ni tengo ni tendré, sencillamente son minúsculas. No lo diga, que no sabemos la carrera política que tiene con la edad que tiene. Bueno, pero no hace falta, o sea, no es que no tenga coche oficial porque sea un diputado de base, sencillamente porque, bueno, pues me traslado en metro, me traslado andando porque lo considero mucho más ético y adecuado a mi nivel de vida. Pero decía que eran cuestiones minúsculas en términos económicos, no son la responsabilidad del déficit público, ni mucho menos. Yo creo que hay que entenderlo desde un punto de vista de la austeridad ética, de que, bueno, que es que el político es un ciudadano, punto. Es el representante legítimo, pero es un ciudadano y por lo tanto no puede considerarse un ciudadano de altos vuelos, ni mucho menos. Entonces, por ese lado ético sí, pero cuidado porque no es el culpable del déficit público. Si se acaba de incorporar a la sintonía de la SER, les recuerdo que estamos hablando con Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, el diputado más joven de la Cámara, y yo invito ahora a Elena Pisonero, a Mariola Urrea y a Vicente Jiménez a que participen de esta conversación, a que se incorporen, y le doy la palabra a Mariola, que es la que está más lejos. Gracias, Pepa. Hay muchas reflexiones de las que ha expresado Alberto Garzón con las que es muy difícil no estar de acuerdo, ¿no? Además lo hace en un tono y en un lenguaje que creo que muchos oyentes pues lo agradecen. Sin embargo, hay otros elementos que a mí me resultan un poquito más difíciles de compartir. Hay un lenguaje de fondo y hay una idea que discurre en todo su discurso que a mí me resulta, si me permites la expresión, un poquito antigua con lo que es el momento actual que vivimos, ¿no? Y luego hay un aspecto que sí que me gustaría subrayar y que me gustaría que comentar con él, ¿no? Me parece poco creíble una afirmación en la que se dice que todos los partidos son sectas salvo Izquierda Unida.
Es decir, no, pero no he hecho eso, ¿eh? O se percibe o se matiza un poquito más o resulta poco creíble, porque que los partidos políticos necesitan hacer un ejercicio de actualización, una especie de reset, está claro. Pero no puede ser que todos menos uno. No puede ser que todos menos uno, que es justo en el que yo milito. En definitiva, yo creo que para que resulte creíble se necesita hacer una reflexión en la que se incorpore a todos, porque algunas pruebas de comportamientos de Izquierda Unida evidencian que también tiene prácticas que merecen la pena actualizar. Déjame decir una cosa. Ya saben nuestros oyentes que habitualmente la entrevista en esta casa es una entrevista entre el invitado y quien les habla. Perdón. Y que no, que te doy la palabra yo. Pero quiero. Y Alberto Garzón, a quien ya digo que consideramos, porque viene un día a la semana con Ángels Barceló, casi alguien que colabora con esta casa como analista, ha aceptado tranquilamente que esta conversación se abriera a los contertulios de esta mañana. Y ahora ya le doy la palabra a Alberto Garzón. Sí, bueno, lo primero es que yo no he dicho que Izquierda Unida sea la única que no sea una secta dentro del amplio margen de partidos políticos que exista. O sea, lo que yo he venido a decir, y lo dije en su momento y lo mantengo, es que los partidos políticos son extraordinariamente rígidos y evidentemente les corresponde mucha más rigidez a aquellos que han estado en espacios de poder y que han ido enquistando redes clientelares. Pero esto no es una cuestión solo de los partidos políticos, es una cuestión de la propia Constitución que apoya una democracia absolutamente representativa, donde hay muy pocos espacios de participación, donde los referéndum apenas se utilizan, donde no existe la figura del revocatorio, donde las iniciativas legislativas populares apenas tienen capacidad de salir, salvo que sean condiciones circunstanciales como la que hemos visto este martes. Entonces es una democracia que le da muy poco espacio a la participación y que algunos la definen de baja intensidad porque sencillamente para muchos casos y para mucha gente se limita a votar cada 4 años. Entonces eso permite que quienes controlen esos instrumentos pues finalmente puedan ser, pues funcionar un poco como la secta. Yo creo que dije lo de la secta ya hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo, pero tenía que ver con la promoción interna. Eso que tiene la documentación, claro. y la fonoteca de láser. Está claro. Entonces, sí que me refería a la promoción interna. En el momento en el que hay instaladas redes clientelares en espacios donde se ha tomado poder, al final la promoción de los cuadros, digamos, de los militantes, se hace en función de los intereses partidistas de esas redes clientelares y no de cuestiones ideológicas. Entonces, al final, se puede acabar promocionando al mediocre en vez de promocionar al que tiene un modelo de sociedad que corresponde con la ideología del partido en cuestión. Por eso decía que allí donde el poder ha estado institucional vinculado a los partidos acaban convirtiéndose en estructuras casi enquistadas en eso. Entonces, por lo otro, el lenguaje puede ser antiguo, pero no estar anticuado. Por lo tanto, yo soy marxista, de análisis marxista, soy economista que ha estudiado Marx y que reivindico su figura y creo que el capitalismo pues es responsable de gran parte de los males que nos ocurren ahora. Eso es antiguo, más antiguo es el capitalismo en cualquier caso, pero desde luego no está anticuado. Una cosa, hay mucha gente que se pregunta por Gaspar Llamazares, hablando de este debate sobre la democracia en el seno de Izquierda Unida, que es un valor puesto en segundo plano por razones que no tienen que ver con su capacidad ni con su tirón popular, por ejemplo. Bueno, Gaspar es un buen amigo, tiene ahí yo lo conocí ya pues cuando acabé de entrar en el 2011, él tiene sus responsabilidades, nos hicimos un reparto en el grupo, es cierto que él protestó porque quería un papel predominante, yo creo que es una persona de gran valor y que tiene que estar en Izquierda Unida y tener su papel pues igual que el resto de personas. Yo no sé lo que opina él concretamente, no hemos tenido conversaciones privadas sobre este tema, pero yo sí que reivindico su figura igual que reivindico la del resto. Yo creo que son perfiles distintos, el perfil de Cayo, el perfil de Gaspar, el perfil de Centella, el perfil mío, son distintos y son complementarios. No creo que haya que buscar enfrentamiento, yo creo que es perfectamente posible compatibilizarlo todo. Alberto Garzón, se ve de coordinador general, que es el cargo en Izquierda Unida. Bueno, yo creo que todos los militantes nos podemos llegar a ver si en determinadas circunstancias se nos ofrece eso. Más que nada porque estamos en política para intentar cambiar la sociedad en un determinado sentido y si al final hay que asumir responsabilidades como ser diputado o como tener determinadas responsabilidades parlamentarias o incluso ser coordinador general, pues evidentemente si es una opinión colectiva y no causa ninguno, pues ya se verá. Desde luego yo no tendría ningún miedo a hacerlo, como tampoco me consta que tendría ningún miedo a hacerlo muchísima gente de Izquierda Unida. Te agradecemos que haya estado esta mañana aquí en Hoy por Hoy. Buenos días, mucha suerte con el libro. Muchísimas gracias.